Mapas del presente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica. Bueno, estamos acá con la presencia de Ezequiel Adamovsky. ¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Viste el partido ayer? No, vos sabés que yo soy cero futbolero, así que Bien. a mí siempre me pregunta si vi el partido y como nunca lo vi, además no sé ni cuál es el partido, siempre me parece que es el mismo partido que nunca lo veo. Amo el mismo porque es el partido. Es el partido, claro, siempre el partido. Sí, El sí. partido. No lo vi, no. Está bien. Lamento. Bien. Nada, te iba a preguntar algo porque nuestro tema tiene que ver con la independencia hoy. Finalmente tomaste la invitación. Y sí, a pedido del público. Hoy hablamos un poco de historia. Muy coercionado, porque, ¿no? Obvio. Bueno. Pero bueno, nada, como se está jugando la Copa América, te iba a hacer una pregunta que justamente enhebraba la cuestión de la independencia argentina con otros momentos independentistas de América Latina, pero no importa, vamos derecho a tu columna. No. Bueno, como se viene la independencia, está bien que hablemos un poco de ese tema y de todas las cosas que uno podría hablar sobre esta fecha, quería referirme a una o charlar con ustedes una que es la pregunta de quién era ese nosotros que se independizó. Y qué nos dice además para el presente, ¿no? Hay algo que los historiadores e historiadoras hace mucho ya venimos mostrando, que es que no existía Argentina en el momento de la independencia, ¿no? Lo que se independizó en 1816 no fue Argentina, no había en ese momento una identidad nacional, ni siquiera se usaba el nombre para designar a todo el territorio, ni mucho menos. Los patriotas de esa época, cuando referían a la patria que defendían, referían a su patria chica, decían yo soy patriota de Córdoba, patriota de Entre Ríos, patriota de Corrientes o de Buenos Aires, pero no de Argentina. No había nada parecido. La Declaración de Independencia se hizo a nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica, no de Argentina, ¿no? Y entre los firmantes de esa declaración había ciudades que hoy quedan en Bolivia. Y además, quizás lo más importante es que la mayor parte del territorio actual de la Argentina no firmó esa Declaración de Independencia. Por supuesto, no la firmaron todos los territorios que estaban bajo dominio de pueblos originarios, toda la Patagonia, hasta bien al norte de la Patagonia, ¿no? Y todo el Chaco, incluyendo buena parte de lo que es Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, no participó en ese congreso, pero tampoco enviaron representantes las provincias que formaban la Liga Artiguista, ¿no? No mandaron representantes Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, que estaban en otro plan en ese momento, y que tranquilamente esas provincias podrían haber terminado conformando un país aparte con el Uruguay, ¿no? No sucedió de otra manera, medio de manera azarosa. ¿Qué eran esas provincias unidas que declararon la independencia? Eran básicamente una comunidad política, era el grupo político que conformaban quienes deseaban la independencia y se juntaban para hacer fuerza en ese sentido. Hay un mito escolar, además de ese mito de que la Argentina es la que se independizó, hay otro mito escolar un poquito menos conocido, que es la idea de que la independencia era el partido de los criollos, digamos, ¿no? Que los criollos fueron los que lucharon contra España por la independencia, pero en verdad, tanto la revolución como las guerras de independencia, que continuaron varios años más, no enfrentaron a criollos contra españoles, ese no fue el conflicto, sino en verdad a criollos contra criollos, o mejor dicho, a gente nacida en América contra gente nacida en América. España participó muy poco en todo lo que fue el conflicto armado que desembocó en las independencias de esta región. Recién empezó a mandar algún refuerzo en 1813, y hasta el final de las guerras de independencia, la abrumadora mayoría de los soldados realistas eran nacidos en América. Mira. Y también incluso los oficiales que peleaban, la gran mayoría también eran americanos. España tuvo una participación muy menor. Lo que se enfrentó en esa época eran americanos que estaban a favor de ser independientes y americanos que estaban a favor de continuar con el antiguo
por el antiguo régimen, por el antiguo... La grieta. Por el antiguo orden, ¿no? Eso es interesante porque entonces tampoco había un nosotros criollo que estuviese impulsando la independencia, ¿no? Los patriotas, los próceres que conocemos, ¿no? Belgrano, San Martín, los que formaron la primera junta, contrariamente a lo que uno suele imaginar, no se identificaban a sí mismos como criollos, no usaban ese término para referirse a sí mismos, se identificaban más bien como españoles americanos. Pero la palabra criollo se usaba en esa época. Sí, se usaba, pero criollo en esa época, en el Río de la Plata, designaba al bajo pueblo, a la población mestizada. Tenía un sentido, digamos, peyorativo, por lo cual las élites independentistas no lo usaban para sí mismas y en cambio se designaban como españoles americanos. No era sinónimo de patriota criollo en ese momento, probablemente sí lo usasen algunos de los patriotas de clase baja, pero no los líderes de la independencia. Es decir, que no había tampoco en ese momento un grupo étnico homogéneo, unificado, que estuviese peleando por la independencia, ¿no? Fueron los historiadores muchas décadas después los que empezaron a decirle criollos a todo ese conjunto que peleaba por la independencia, pero no era un término de esa época, ¿no? El impulso contra los españoles no surgía entonces ni de una nación argentina preexistente, que no la había, ni tampoco surgía de un grupo étnico unificado, como podrían llamarse los criollos, ¿no? No había todavía tal cosa. Por ahora, hasta 1816, era pura voluntad política. Articulaba sujetos múltiples, había distintos sujetos heterogéneos, fragmentados, que peleaban por la independencia. Era básicamente un grupo político y no ni una nación ni un grupo étnico determinado, ¿no? Y no era solamente una cuestión de que ese campo político estuviese étnicamente fragmentado, sino además que en esa fragmentación había una jerarquía. Claramente los españoles americanos, los nacidos en América blancos, tenían una posición de dominio por sobre los mestizos, los indígenas, los afrodescendientes, tanto, por supuesto, sobre los esclavos, los que estaban en situación servil, como respecto de los libres también, ¿no? Hasta la Revolución, ese dominio de los blancos nacidos en América, sobre todo el resto, estaba fundado en el pacto colonial, ¿no? Era el orden colonial el que determinaba que los que estaban arriba de esa escalera social, de esa pirámide social, eran los blancos y de origen europeo. Había un sistema de castas que todo el mundo conoce, que hacía que hubiese esa jerarquía étnica dentro de las colonias, por las cuales los blancos eran los que estaban en situación de dominio, ¿no? Cuando fue la Revolución, muy poco tiempo después de la Revolución, se abolió ese sistema de castas. Las repúblicas nacientes en Hispanoamérica, incluyendo por supuesto las que surgieron aquí, fueron muy igualitaristas en ese sentido, proclamaron la igualdad de todos ante la ley, no todavía los esclavos tuvieron que esperar varias décadas más, pero en teoría, digamos, barrieron con esa jerarquía étnica, lo cual generó un problema interesante para las élites que condujeron la independencia, que era, bueno, si no hay legitimidad de un rey de España, ¿no?, que diga cómo son las cosas, si no hay ya un sistema de castas que pueda sostenerse, ¿en qué se funda entonces la pretensión de esas élites blancas de ser dirigentes de la revolución? ¿El estudio? ¿En qué se fundaría, digamos? Si está todo en discusión, está en discusión la soberanía. Claro. Te pregunto, Si no, ¿en la formación, por ejemplo? Bueno, Hago como una posible respuesta. No, fue en principio en los hechos, en el hecho de que esos grupos eran los que tenían el poder y por eso condujeron la revolución. Pero esa cuestión de legitimidad, esa pregunta acerca de, bueno, ¿en qué se funda ese derecho a conducir?, ya se planteó en esa época de una manera interesantísima, y los dirigentes más agudos de
del impulso independentista lo plantearon con todas las letras, ¿no? Simón Bolívar fue el que quizás lo dijo con mayor claridad en algunos discursos que él dio en 1818, 1819, cuando estaban firmando o afirmando las independencias en la zona bajo su dominio. Simón Bolívar lo planteaba con toda claridad. Él decía, bueno, nosotros, refiriéndose a las élites que están dirigiendo, dicen, no somos europeos, porque somos nacidos en América, tampoco somos indios, no somos nativos de acá, venimos de otro lado, somos, decía él, una especie media, una cosa intermedia entre los aborígenes y los españoles, somos americanos por nacimiento y europeos por derecho, es decir, que nos estamos sosteniendo acá en la situación en la que estamos, habiendo usurpado a los nativos, él lo planteaba en estos términos, habiendo usurpado a los nativos, nos sostenemos aquí porque somos europeos, porque venimos de ese derecho de conquista, pero ese derecho se acabó. Y él se planteaba ese dilema y decía, bueno, eso nos coloca en una situación extraordinaria y complicada. Estas son palabras de Simón Bolívar, ¿no? Decía, cito textual, ¿no? Decía, es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos en el seno de la misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis. Y terminaba diciendo Simón Bolívar que esa fragmentación, esa diferencia, implica un desafío de la mayor trascendencia. O sea, estaba dando cuenta de que no había un nosotros étnico ahí, que claro, se partía de una fragmentación, que había mucha mezcla, pero en esa mezcla había quienes estaban conduciendo la situación sin tener un derecho real de estar haciendo. Es decir, apoyándose en un derecho heredado que es justamente el antiguo régimen que estaban buscando derribar. Esa pregunta que Simón Bolívar se hacía en ese momento, es decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué es esta familia que estamos empezando a formar acá? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el nosotros en el cual se asienta este impulso? Y Simón Bolívar decía, ese nosotros no existe, no está todavía. Claro. No está todavía. Y peor aún, dentro de ese nosotros, los que estamos conduciendo, no está claro que tengamos el derecho de estar conduciendo. Tenía entonces bastante claro Simón Bolívar ese problema, para decirlo en los términos en los que empecé la columna de hoy, la pregunta por nosotros. Tenía claro que no había un nosotros, por supuesto ni nacional, pero tampoco étnico, sobre el cual apoyarse, que ese nosotros, en el mejor de los casos, iba a ser el fruto de ese impulso político, de ese nosotros que era puramente político al principio, una voluntad política, sin nada en común más que la voluntad de ser independiente. Claro. Ese desafío que planteaba Bolívar me parece que es bien interesante porque nos obliga a pensar la independencia desde el punto de vista de lo común, de la comunidad, ¿no? Fue una independencia que no surgió de un nosotros existente, fue una independencia que tuvo que ir construyendo, que empezó a intentar construir un nosotros como parte de ese propio impulso político hacia la vida independiente. Y de alguna manera me parece que ese problema que planteó Bolívar en 1819, cuando decía estas palabras, marca toda la historia latinoamericana y por supuesto argentina, y todavía es un problema que no hemos... Que no está claro, ¿no? Que no está claro, sigue sin estar claro. Sí. Y hasta es una búsqueda interesante para mí, ¿no? Porque es como no recaer, a veces cuando se piensa la confrontación digamos, americana, europea, a mí siempre me hace mucho ruido cómo las críticas al eurocentrismo parten de una idea, de un americanismo esencialista, ¿viste? Cerrado en sí mismo. Y me parece como un poco lo que vos traes acá, como que lo interesante de la identidad americana es justamente ese vacío, ¿no? Ese punto, esa X, donde van convergiendo
fragmentos que se mixturan sin llegar a ninguna síntesis, ¿viste? Ni étnica, nada. Digo, hay una especie como de diferencia desplazándose todo el tiempo. Y eso me parece que le da una identidad especial diferente a ese dogmatismo más propio de lo europeo. Te quería hacer una última pregunta, muy interesante lo que trajiste, Ezequiel, y ya para cerrar, que tiene que ver con, digo, por un lado, como a vos te interesa mucho trabajar las diferencias, más que las diferencias, las opresiones étnicas, ¿no? Como la diferencia se vuelve desigualdad o se vuelve opresión. Preguntarte si de alguna manera esas diferencias étnicas, cómo, medio complejo, ¿no? Pero cómo conviven con las diferencias de clase, porque estamos tan acostumbrados a veces a las categorías más marxistas de pensar la lucha de clases, y cada vez te vas dando cuenta más que esa lucha de clases está siempre investida de una desigualdad étnica, ¿no? Bueno, es que la verdad es que en la América colonial las clases eran grupos étnicos. O sea, la primera partición de clases que hubo, quién trabaja para quién tributa a quién manda sobre quién, es, bueno, los indios trabajan y tributan, los españoles blancos son los que se benefician de ese trabajo y de ese tributo. Ahí estaba clarísimo que la clase era indistinguible de la etnicidad o del origen étnico, ¿no? Con el correr de los siglos eso se fue complicando porque hubo un proceso en América Latina, que es el gran aspecto distintivo, diría yo, de nuestra región, un proceso de mestización muy grande, claro, donde esas fronteras que inicialmente se suponía que iban a permanecer claramente delimitadas, bueno, se volvieron muy, muy porosas, y me parece a mí que el continente latinoamericano atravesó una experiencia política histórica que es riquísima y que es fascinante porque anticipa en siglos, diría yo, algunos de los problemas políticos que tiene el hemisferio norte hoy. Que hoy el hemisferio norte está repensando cómo imaginar una nación a partir de lo múltiple, a partir de la diversidad étnica. Y eso es algo que en América Latina hace 500 años que estamos tramitando esa cuestión, y me parece a mí que eso por supuesto no está cerrado de ninguna manera, no está resuelto y probablemente no pueda resolverse, pero en el camino el territorio latinoamericano inauguró horizontes de igualdad en ese plano. Claro. Son riquísimos, son muy, muy interesantes. Igualdad en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto, en luchas de igualdad de clases, pero también igualdad étnico, en el plano étnico racial. Claro. Gracias, Ezequiel, un placer enorme, ¿eh? Mapas del presente, pasó por lo intempestivo, se viene Fernando Cabrera, así que vamos a ir anticipando con el tema, el que rankea número 1 en Spotify, de Fernando Cabrera, el que todos conocemos, más allá de los fans que conocemos más, como yo, que soy fan, pero vamos con El tiempo está después, Fernando Cabrera, para cerrar la columna. Chau, ese. Chau, hasta pronto. Se viene el Día del Amigo dentro de 14. No sé, estuve ahí viendo, pero no. Después.